Que nuestro Señor Jesucristo les esté bendiciendo cada día. Es el deseo de mi corazón. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube y a nuestro programa 5 minutos con Dios. Hoy estaremos reflexionando en Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión: de lo ordinario a lo extraordinario. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, a que compartas el video con tus familiares y amigos, y de esta forma nos estés ayudando a expandir el reino de los cielos. Como decía, le he puesto como tema a esta corta reflexión: de lo ordinario a lo extraordinario. En el pasaje que tenemos, Jesús ha iniciado su gran ministerio en Galilea. Y de las primeras cosas que Jesús hace es escoger a aquellos que no solo van a ser sus discípulos, sino también aquellos que van a llevar a todas partes el mensaje de salvación, sino aquellos que van a llevar el mensaje de salvación, el mensaje de sanidad, sino aquellos que van a cumplir con la obra del Señor. Algunas veces nos sentimos indignos e incapaces para hacer la obra de Dios, pero el Señor no quiere profesionales de la religión. Estos estaban en Jerusalén. Dios no busca talentos ni preparación externa. Jesús mira el corazón y busca a aquellos que estén dispuestos ante Él. No desmayes, avanza, Dios está contigo. Eres llamado por Dios. No necesitamos un título profesional, un bachillerato en teología. No necesitamos un doctorado para ser llamados por Dios. No necesitamos ser expertos o ser sabios para poder cumplir con el llamado de el Señor. Estos hombres eran pescadores y fueron llamados por Dios. Eran personas ordinarias y fueron llamados de ser ordinarios a ser personas extraordinarias en el Señor Jesucristo. Jesús dedicó buena parte de su ministerio en el discipulado. Él escogió de entre sus seguidores un número determinado de discípulos, a los cuales instruyó y preparó para la misión para la cual los había escogido. En esta ocasión escoge a 4 pescadores, los cuales se encontraban en sus quehaceres laborales. El llamado de Jesús a Pedro y Andrés es claro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Posiblemente esta sea una alusión a Jeremías 16:16. La utilizó nuestro Señor para llamarlos al discipulado y a una vida ministerial, a Pedro y Andrés. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. En el versículo 20 nos dice: dejando al instante las redes, le siguieron. Y el versículo 22 dice: dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos que a veces el trabajo representado en las redes, las posesiones materiales representadas en la barca, impiden que el cristiano responda apropiadamente al llamado
del Señor. A veces Dios nos está llamando y nos quiere sacar del lugar en el cual nos encontramos y no queremos salir o no queremos dejar lo que estamos haciendo, las cosas materiales, para venir al llamado de Dios. En ocasiones hasta tratamos de hablarle a las personas y no quieren escucharnos porque siempre están apuradas o porque siempre están haciendo algo. En una ocasión, cuando pastoreaba en un pueblecito llamado Jovero, en el municipio de Sandino, provincia Pinar del Río, en Cuba, había un señor parecido que estaba siempre ocupado, siempre estaba en sus quehaceres y nunca tenía tiempo para escuchar, porque siempre estaba poniendo el trabajo por delante. Pero tuvimos que mezclarnos juntamente con él en su trabajo para poder hablarle y que tuviera tiempo de escucharnos y de esta manera poder decirle: ven en pos de Jesucristo. Y de esta manera pudo el hombre entender que realmente las cosas materiales y que realmente el trabajo no puede ser un impedimento para aceptar, recibir, conocer o seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha llamado para que hagamos esa obra y debemos de hacerla, aun cuando tengamos que mezclarnos en el trabajo con alguien para poder darle la palabra que necesita esa persona. El llamado de Jesús implicó para ellos el abandono a sus trabajos y a sus propios hogares. Sabemos que Pedro era casado y que Jacobo y Juan trabajaban con su padre. Eran pescadores, hombres ordinarios. No eran parte de una clase social alta, pero tampoco eran personas pobres de Israel. Nada extraordinario tenían que ofrecerle a Jesucristo, solo su propia persona, solo su corazón, solo su vida, y fueron sacados de pescadores de peces para pescar hombres. Fueron llamados de lo ordinario a lo extraordinario, porque había algo más que ellos tenían, que podían ofrecer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo los he elegido a ustedes para que den fruto y permanezcan en mí y puedan realizar la obra para la cual yo los he llamado. Él nos ha llamado para que seamos pescadores de hombres. Como los 4 pescadores, Jesús tiene un llamado personal para cada persona. Pedro y Andrés, Juan y Jacobo supieron responder a las demandas de Jesús de inmediato. Dejaron sus redes y les siguieron. Este llamado no fue solamente para estos hombres. Dios tiene un llamado para ti, para mí y para todos aquellos que aceptemos el llamado de Él cuando nos esté llamando y cuando nos llame a hacer la obra para la cual Él nos está llamando y quiere que nosotros hagamos. Dice la palabra que de pescadores en el mar fueron a ser parte de el cuerpo de discipulado, de apóstoles de Jesús. Y fueron hombres que se prepararon, y dice la palabra que fueron e hicieron cosas grandes para
el Señor. Usualmente Dios llama a las personas cuando están ocupadas haciendo algo. Jesús llamó a los apóstoles cuando estaban echando la red en el mar o remendando sus redes. Siempre que llamó a alguien, estaban haciendo algo. Cuando él llamó a estos hombres, todos estaban haciendo algo. Gedeón estaba trillando trigo. Mateo estaba trabajando en la mesa del recaudador de impuestos. Moisés estaba cuidando los rebaños de su suegro. Amós estaba labrando en Tequía. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Los pastores estaban vigilando a su rebaño y Saúl estaba buscando a los asnos de su padre. Así que no hay gente intrínsecamente calificada. Dios mismo tiene que salvar a los pecadores, santificarlos y a continuación convertirlos en instrumentos que Él pueda usar. Los apóstoles eran hombres como nosotros, fueron seleccionados entre los indignos, eran como Elías, hombres con una naturaleza como la nuestra. Ellos no ascendieron a la más alta utilidad por ser diferentes de algún modo a nosotros. Su transformación en vasos de honras fue únicamente por el trabajo del alfarero. Cuando somos llamados a Jesús, cuando Dios nos llama, no importa qué estemos haciendo, en qué lugar estemos o qué tan bajo estemos en el suelo, no importa, porque Él te ha llamado para levantarte. Y aunque tú creas que tú no puedes hacer nada, aunque tú creas que eres un fracasado, aunque tú creas que no eres nadie, que no tienes nada que ofrecer, Dios te ha llamado y Él te va a utilizar, porque Él te va a pasar por las manos del alfarero y el alfarero va a trabajar en ti y va a hacer de ti una vasija única y una vasija de honra y una vasija la cual se va a dar fruto. Y si esa vasija quedase mal, no importa, porque el alfarero, el maestro, volverá a hacer el trabajo y volverá a hacer la vasija nuevamente hasta que la vasija quede bien y dé el fruto y quede de la forma de la cual el alfarero quería que quedara. Muchos cristianos se desaniman cuando su vida espiritual y testimonio sufre el fracaso. Tendemos a pensar que no somos nada, pero los don nadies sin valor son el tipo de personas que Dios usa, que Dios llama. No importa que tú creas que no sirves para nada o que alguien te diga que tú no sirves, que tú no puedes llegar a ningún lado. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí, y Dios puede sacarte y hacer contigo lo que nadie pensó que tú podías ser. Satanás puede incluso tratar de convencernos de que nuestras limitaciones nos hacen inútiles para Dios y su iglesia. Pero la elección de los apóstoles de Cristo atestigua el hecho de que Dios puede usar a personas no tan calificadas. Él puede usar a cualquiera sin importar la situación, el nivel escolar que tenga. Estos 12 hombres transformaron el mundo entero. Estos 12 hombres, muchos no tenían estudios, muchos no eran personas influentes, pero fueron llamados por Dios y Dios hizo de ellos personas extraordinarias. No fue porque tenían talento, porque tenían capacidades intelectuales excepcionales, no porque tenían una influencia política o un estatus social especial, sino fue porque Dios obró en la vida de ellos y Dios los llamó.
Dios no te va a llamar porque tú tengas una influencia política. Dios no te va a llamar porque tú seas amigo del presidente. Dios no te va a llamar porque tú seas una persona adinerada. Dios te va a llamar sin importar lo que tú seas, sin importar si eres inteligente o si eres analfabeto. Dios va a hacer de ti algo extraordinario. Él te va a sacar de lo ordinario a lo extraordinario, porque así lo dice la palabra. Solamente tienes que confiar y creer en el Señor. En la Biblia vemos que Dios tenía el poder de convertir a las siguientes personas en algo diferente a lo que ellos eran. Pablo era perseguidor de la iglesia y se convirtió en un perseguido líder de la iglesia. De perseguidor de la iglesia se convirtió en un fiel cristiano que dedicó el resto de su vida a llevar el mensaje de salvación. Y vemos todas las cartas y todo lo que nos habla la Biblia del apóstol Pablo. David era pastor, pero Dios lo hizo rey. David era un pastor, un pequeño pastor de ovejas, y Dios lo convirtió en un rey. Pedro y Andrés eran pescadores ordinarios, pero Dios los convirtió en discípulos y evangelistas. Moisés cometió un asesinato, pero Dios lo convirtió en el líder del pueblo de Israel, que aunque no pudo entrar a la tierra prometida, pero guió al pueblo de Israel por el desierto. Y Dios hizo a través de él el milagro de abrir el mar rojo, y así pudieron cruzar el pueblo de Israel. José fue esclavo, pero Dios lo hizo rey de Egipto. Dios lo hizo gobernador de Egipto. José fue esclavo, fue vendido, fue menospreciado por su familia, por sus hermanos. Estuvo en la cárcel injustamente, pero después de que pasó todas estas cosas, Dios cumplió la promesa en él y lo convirtió en gobernador de Egipto. Dios va a trazar un camino para que vivas una vida extraordinaria en él. Y en ese camino encontrarás señales que te dirán que vas por buen camino, o alguna señal que te diga que debes desviarte, pero también vas a encontrar tropiezos y te verás tentado a buscar un atajo, pero no debes de tomarlo, porque esos tropiezos son necesarios para tu crecimiento espiritual y tu desarrollo como cristiano. Nuestros tropiezos, las pruebas que vienen a nuestras vidas son necesarias para que podamos crecer espiritualmente y para nuestra fe. Si Pedro se hubiese quedado como pescador, o Saúl se hubiese quedado buscando sus asnas, se hubieran perdido la bendición. Quizás esa es tu situación en este momento. Te has sentido frustrado, vives una vida ordinaria y dices: ya no quiero seguir más, quiero colgar los guantes, ya no quiero seguir luchando. Es hora que des un paso de fe a una vida extraordinaria. Dios te dice: no te desesperes. Yo quiero llevarte a una nueva dimensión. Solamente tienes que salir de donde te encuentras y dejar de hacer lo que estás haciendo. Escuchar mi voz, porque te estoy llamando a traerte de lo ordinario a lo extraordinario, porque quiero llevarte a una nueva dimensión. Quiero llevarte a un nuevo camino, a algo diferente. Dios prepara de antemano nuestro camino. Antes de que Saúl supiera que iba a comenzar una vida extraordinaria como rey de Israel, ya el Señor le había preparado el camino a través del profeta Samuel. Y Dios siempre nos hablará de alguna manera para hacernos saber que vamos a pasar a otro nivel del que nos encontramos, porque para eso Él nos ha llamado. Dios te ha llamado para algo extraordinario. Dios te ha llamado para llevarte a una nueva dimensión. Solamente deja de hacer
lo que estás haciendo y ven en pos de Jesucristo. Que tu trabajo no sea impedimento, que tu trabajo no sea un problema para venir al llamado de Dios, porque Dios tiene algo preparado para ti. No importa que tus amistades, que tus familias, que quien sea te diga, estás equivocado. Tú nunca podrás ser nadie. Tú no tienes lo que se necesita para poder alcanzar otra dimensión. Tú siempre vas a ser el mismo perdedor. Así que retírate y quédate en el lugar que te encuentras. Quiero decirte algo, amado amigo, amado hermano que me escuchas, amado oyente. Si aún no conoces a Jesús, yo te puedo invitar en esta hora a que tú le recibas y le conozcas. Y si alguien te ha dicho estas palabras y estás en Dios, si eres cristiano y alguien te ha dicho esto, dile que tú tienes a alguien que sí te puede llevar a otra dimensión, que sí te puede sacar del ordinario a lo extraordinario, y se llama Jesús, aquel que murió en la cruz para darte vida y vida en abundancia, aquel que murió en la cruz para hacer contigo algo diferente, aquel que murió y resucitó para que tú marcaras la diferencia y para llevarte a una nueva dimensión, a un nuevo nivel. Si aún no conoces a Jesús, o si le conociste y estás apartado y quieres reconciliarte, te invito en este momento a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que he caído, pero te pido en este momento que tú perdones mis faltas y me levantes del lugar donde he caído. Reconozco que moriste y que resucitaste al tercer día. E inscribe mi nombre en el libro de la vida y permite que yo pueda alcanzar la salvación. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, si has aceptado a Jesús o te has reconciliado, te voy a pedir que dejes tu mensaje, que dejes tu comentario diciendo que recibiste al Señor o que te reconciliaste. Espero que esta corta reflexión pueda servir de edificación a la vida de todos aquellos que la puedan escuchar. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, compartas el video con tus familiares y amigos, actives la campanita de notificaciones y nos estés apoyando con tu suscripción, porque de esta manera podremos seguir llevando el mensaje de salvación, porque para eso nos ha llamado el Señor Jesús y estamos cumpliendo con el mandato de Él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto fue 5 minutos con Dios. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te habló tu amigo y hermano Reinier Montano.